Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas, si se puede, con tu ayuda, claro, para que sean infinitas, te damos, Señor Dios nuestro, por regalarnos a veces tantos matices del infinito misterio que es tu divinidad, abajada hasta nosotros, nuestra limitada humanidad. Hoy nos enlazas en una frase algo que incluso en aquel momento, aunque se estaba dirigiendo ahora en esta escena, se estaba dirigiendo a fariseos, muchos de ellos, algunos se convirtieron, como ya sabemos, como Nicodemo, como José de Arimatea, etcétera, pero la mayoría no. Se estaba dirigiendo hoy en esta escena a fariseos. No obstante, pues se está dirigiendo a la humanidad, a los de antes, a los de después, a los de hoy, a los que vendrán. Es una frase que intenta, con la que él intenta, como tantas, muchas veces, conectar esa cognición o conocimiento nuestro tan limitado al ver, tocar, oír, medir, pesar, con esa divinidad, ¿no? Nos dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Claro, levantar al Hijo del Hombre es levantarle en esa cruz. Más o menos todos sabemos cómo era que crucificaban entonces, ¿no? Primero se crucificaban en el suelo y luego se levantaba. Cuando uno va allí a Tierra Santa y ve donde en el Calvario está el agujero donde encajó la cruz, que a todos nos da por meter la mano, pues no sé, es algo instintivo. Ve uno el agujero y yo meto la mano a ver, no sé, es un agujero donde encajó la cruz. Pues se entiende parte de este levantar, ¿no? Se crucificó en el suelo y se levantó con toda la cruz y con todo, y se encajó en ese agujero, ¿no? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, que fue cuando cayó ese rayo, esa tormenta se oscureció, el velo del templo se rasgó, hubo de alguna manera iluminación de las conciencias, se describe así, se dieron cuenta que habían hecho. Entonces, por eso dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, en ese momento, entonces, claro, aquí le estaba hablando a los fariseos. Muchos de ellos se convirtieron, como dice al final del Evangelio, pero muchos no. Muchos de los que no fueron los que más adelante le iban a condenar a muerte. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. El yo soy, todos sabemos que viene desde el Antiguo Testamento, repetido una y otra vez por Dios Padre en el Antiguo Testamento y ahora por Dios Hijo. Porque el yo soy también es infinito. No tiene límites ese concepto. El yo soy es el mismo Dios, claro, no tiene límites. El yo soy es el Creador. El yo soy es el Hijo encarnado, Redentor, Salvador, Mesías. Entonces, se percibe desde nuestro lenguaje humano como que Él está recordando una y otra vez que Él es el Mesías, el anunciado en el Antiguo Testamento, pero trascendentalmente pues es Él, es Dios, el yo soy ilimitado, ¿no? El yo soy en lo humano, el Hijo del Hombre, es el Redentor, Hijo del Hombre, pero que es Dios, e ilimitado ese yo soy como Dios, Padre Creador, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu de la Trinidad. Aquí pues, dirigiéndose a estos fariseos, trata hasta donde puede, porque, insisto, es que no es, mejor dicho, es que es imposible describir el misterio de la ilimitada divinidad en nuestros términos. Nosotros no somos capaces, por mucho castellano pulcro que nos hablen, o inglés oxfordiano de Oxford que hablen, vamos a ser capaces en ningún idioma de describir cómo es el cielo, cómo es aquella dimensión ilimitada sin tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. En fin, por eso las revelaciones no tienen tiempo.
no tiene las verdaderas, no las que están en YouTube. Las verdaderas revelaciones no te dicen del tiempo, porque es que pues ellos hablan de lo que ven, pero lo que ven puede ser hoy, mañana, pasado, dentro de un siglo. Es una infinitud ilimitada lo que sucedió cuando nosotros, la humanidad, crucificamos a Dios que vino hasta aquí para ofrecernos el plan de salvación. Perdonar, perdonar y perdonar. Es hacia lo que nos acercamos ahora en esta próximo Domingo de Ramos, recibida triunfal de Jesucristo porque hacía milagros, para luego pues asesinarle como se le asesinó, ¿no? Entonces, levantar al Hijo del Hombre en una cruz, haciéndole pasar por muerte de cruz, que le pagáramos de esa manera con lo que Él vino a hacer por nosotros. Porque no obstante ser Dios, que podía haberse privado de sufrimiento, emociones, que son las que nos traen por la calle de la amargura, no, Él no se privó. Él lloró, Él defendió contundentemente protegerse a sí mismo y proteger a los suyos de Satanás, allí en el templo cuando volcó las mesas, aprovechándose de los rezos y de la piedad de la gente para hacer dinero, cuando Pedro le dijo que no, que de ninguna manera iba a pasar por la muerte, por el sacrificio como cordero, y le dijo, aléjate de mí, Satanás, etcétera, etcétera. Siendo Dios, como decimos coloquialmente algunas veces, se desacomodó y vino hasta nosotros para liberarnos de las garras del príncipe de este mundo, que hoy en día está disfrazado como ángel de luz, como dice San Pablo, como ángel de luz. Nos tienta de una manera, de la otra, con falsas bondades, para entretenernos con emocionalidades afectivas, caritativas incluso, de buen rollito, de buena relación con el prójimo y tal, pero Dios fuera. La salvación del alma, la conversión del alma, el mensaje de el perdón que trae Dios gratis, el abrazo que trae, el amor infinito que trae Dios a cada alma humilde que se arrepiente. Eso se nos olvida por un buenismo, como decía tanto Benedicto XVI, que está corroyendo algunos rincones de nuestra Iglesia. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el Mesías, el Salvador, el Redentor. Al principio del Evangelio dice la otra cara de la moneda, o sea, al que no es humilde y no le cree, porque pues cómo va a creer algo tan absurdo, el dolor, el sacrificio, la cruz, qué horror, qué feo, Dios nos quiere felices, sonríe, comulga, que Dios nos quiere muy felices, y Él es Dios, y nos tiene, vamos, hagamos lo que hagamos, Él nos ama, es una mezcla de verdades y mentiras, Él nos ama, pero como dice San Pablo, el que come el cuerpo de Cristo indignamente se come su propia condenación, sino de qué vino a tanto, para decir arrepentíos, como en Marcos 1:15, arrepentíos y creed el Evangelio en este plan de salvación, venid, mandamiento del amor. Al principio del Evangelio dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, moriréis no de la carne, sino moriréis el alma, muerta para siempre en los propios pecados, de confusión, de buenismo. Y nos marca un rumbo, porque al final del Evangelio dice, yo hago siempre lo que le agrada. O sea, la falsa felicidad, el buenismo es que Dios hace lo que a nosotros nos agrada y nos hace sentirnos sobre nubes. No es que Él nos ama mucho, cuando es el ángel de luz el que nos está engañando. Si no estamos trabajando por su plan de salvación, por sus almas, ofreciéndole cruz que nos hace llevadera y ligera, nos engaña el enemigo, el ángel de luz, buscando agradarnos nosotros a nosotros mismos y que encima pretendamos que Dios nos agrade a nosotros. Él no vino a eso. Sí, pero no. O sea, como consecuencia, sí, como consecuencia de seguirle. Si le seguimos, entonces Él nos va a dar el resto por añadidura, en felicidad, en paz interior, la verdadera paz. Por eso dice al final del Evangelio, yo hago siempre lo que le agrada. Lo dijo también en Getsemaní,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo dijo también, como lo tenemos al principio de los 22 pasajes, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos se pierda. Y bueno, gracias a Dios, al final de tantos fariseos que había ahí, dice, al decir estas cosas, muchos creyeron en él. Esto es lo que te pedimos, Señor. No solo para nosotros, para perseverar, que no nos dejemos confundir por ese buenismo, esas falsas bondades, que lo único que logran es pretender es que nosotros nos sintamos bien, nos agrademos a nosotros, que encima te sumes a agradarnos tú a nosotros, sino que busquemos nosotros agradarte a ti y que descansemos en tus brazos, que eres tú el que sabe para dónde va, a dónde nos lleva, arropaditos contigo, en ti, con la ayuda de la Virgen. Gracias, Señor, ayúdanos a ser fieles para poder perseverar en esta misión a la que tú nos llamas día a día, hora a hora, pegaditos a ti, sin mirar a los lados, sin mirar para abajo, solo con lo que tú nos has pedido y nos sigues pidiendo y nos ayudas a realizarlo, vaciándonos de nosotros para llenarnos de ti, que así puedas ir a otras almas a que también te disfruten, que almas humildes que quieren arrepentirse y unirse a ti. Amén.